Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado todo el año con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Voy a compartirles por chat un link para que registren su asistencia y registrando su asistencia van a recibir un certificado como cada 8 días. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a la charla Energía fotovoltaica, sistemas solares aislados. Y para hablar de este tema nos acompaña nuestro egresado John Sebastián Giraldo. Él es ingeniero electricista con maestría en sistemas de energía sostenible de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. Hace parte del equipo de ingeniería de la empresa Gulf Power, que desarrolla proyectos sociales alrededor del mundo que buscan desalinizar agua y o energizar zonas aisladas utilizando energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Luis. Bueno, gracias por la invitación. En la pantalla están viendo un slide que está conectado con una aplicación que se llama slido.com. Es básicamente para ver más o menos las personas que están conectadas, si ya han hecho algún curso y tienen alguna experiencia en el tema solar. Como lo decía Luisa, esta es una charla enfocada en energía solar fotovoltaica en sistemas solares aislados. Trataremos de hablar con un lenguaje bastante poco técnico para las personas que de pronto no tengan experiencia, pero iremos andando en cada tema poco a poco. A lo largo de la charla habrán algunas preguntas. Al final de la charla, estas preguntas se hará como un listado de las personas que participaron. Por favor, en las siguientes preguntas coloquen su nombre para participar en el quiz. Bueno, entonces los sistemas solares aislados son sistemas que utilizan la energía solar fotovoltaica. ¿Y qué vamos a ver en esta hora? Vamos a ver qué es un sistema solar aislado, los tipos de montaje, componentes y sus características, las configuraciones. Y luego de ver todo lo que comprende las configuraciones, vamos a ver el dimensionamiento, los datos de entrada, la simulación, proyectos ejemplo, las plataformas de monitoreo y una pequeña sección de preguntas y respuestas si el tiempo nos alcanza. Me disculpan si hay algunos términos que utilizo, hay una mezcla de pronto de español e inglés, pero digamos que en mi búsqueda de literatura y experiencia, algunos términos en el mundo fotovoltaico se consigue más literatura si se buscan directamente como aparecen en inglés. A veces la traducción no es tan buena. Entonces, la primera pregunta, y espero se conecten, si pueden conectarse en este momento, daremos 5 segundos o 10 segundos para que se conecten. Voy a ver una pregunta. Y exacto, Juan Camilo, muchas gracias. Esperemos al menos que hayan 5 personas o 4 personas y nos vamos. Bueno, Diego Escobar, Santiago, muchas gracias. Listo, bueno, entonces seguimos. Las personas se pueden seguir conectando. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la principal fuente de energía de un panel solar? Esta pregunta confunde mucho. Creo que puse 15 segundos, pero las personas que estén ahí pueden responder. Bueno, entonces aquí veo que ahí no hay mucha confusión. Muchas personas, por favor, no rayen en la pantalla. Si se puede bloquear, Luisa, que no escriban en la pantalla, sería genial. Sí, la mayor fuente de energía de un panel fotovoltaico es la luz visible. En algunas partes, las personas piensan que un panel fotovoltaico, entre más caliente, funciona mejor, pero en realidad no, es al contrario. En el espectro de la luz, el espectro electromagnético, la luz visible es la que más aporta a la producción de energía solar en un panel solar. Entonces, tenemos que un sistema solar, básicamente un sistema que utiliza energía solar para alimentar cargas eléctricas de forma autónoma e independiente de una red de distribución de energía. No es un tema nuevo, es un tema que se viene utilizando por la NASA hace muchos años en satélites, también en botes, pues en la mitad del mar una fuente de energía confiable es el sol.
También el medio de un desierto, como ustedes ven en las imágenes, por ejemplo, es utilizado por científicos en desiertos porque tienen observatorios de estrellas, o en el Polo Norte para hacer investigación en algún tipo de geología del suelo, o básicamente en cualquier parte en donde no haya una red eléctrica y se pueda llevar un sistema solar para energizar, bien sea un proceso productivo, residencial, comercial, industrial. ¿Qué tipos de montaje existen en los sistemas solares? El primero, que es un poco conocido en Colombia, es en tierra. Vamos a hablar primero sistemas solares rackings en tierra. El primero se llama carport y es básicamente una estructura solar que provee sombra y en donde también se pueden parquear carros. Es muy utilizado en otras partes del mundo. En Colombia estamos empezando a utilizarlo. Se utiliza tanto en sistemas conectados a la red como no conectados. También tenemos los que son en tierra, pero son fijos en una estructura inclinación fija. Y esto es muy importante. De estos hay muchos tipos. Puede ser, como lo ven en la primera imagen, puede ser una estructura con varios soportes en donde se ponen los paneles a una inclinación. Puede ser un solo polo conectado a la tierra, un solo pilar que tiene unos brazos y encima se ponen los paneles. O puede ser ese mismo polo, pero unidos varios polos haciendo un panel, un arreglo de paneles solares muy largo. Ese es el más utilizado en sistemas solares de mucha capacidad. Sin embargo, los sistemas solares aislados por lo general no son sistemas a escala, a gran escala, son sistemas más de mediana y pequeña escala. Y pues los que son más famosos, que son los en techo tenemos en techo inclinado, también se llama, en inglés se encuentra mucha literatura como empotrados, eso es lo que se llama flush mount, y también en techos en donde hay losa, que puede ser plano o también puede tener una especie de inclinación. Y aquí es importante, si ustedes ven en todos siempre hay una inclinación. Entonces, eso es muy importante en un sistema solar y ya veremos por qué. Entonces, ¿cuál es la importancia de un sistema solar de la inclinación de los paneles y qué tiene que ver el concepto de azimut y elevación? Entonces, en esta imagen, como ustedes ven, hay un panel solar. En la parte de abajo está el sur y en la parte de arriba está el norte. Si ustedes hoy están en Cali, ustedes se paran mirando hacia Valle del Lili, mirando hacia el sur, hacia Jardín Plaza, toda esa parte. Si ustedes se paran mirando hacia allá, ese es el sur. Si ustedes miran al sur, al mediodía, el sol va a estar casi que en la mitad donde ustedes están mirando, o sea, en el sur. El ángulo que forma desde la espalda de ustedes, que es el norte, hasta a donde esté saliendo el sol, eso se llama azimut. Y es un concepto que se utiliza en los sistemas solares, aislados, conectados a la red, como sea. Es un concepto muy importante. Y el otro concepto es elevación. Y como lo ven en la imagen, si ustedes se paran mirando al sur, el ángulo que se forma entre el norte y el sur, y entre el norte y el punto en donde está el sol, en el plano del horizonte, es la azimut. Y la altitud es de donde esté el sol, qué tanto usted tiene que levantar la mirada para ver el sol. Eso se llama elevación o altitud. Ahora, quítese usted de la imagen y ponga un panel solar. El panel solar va a estar siempre tratando de seguir el sol en en la máxima punto de operación. En los sistemas solares aislados no se utilizan generalmente sistemas en donde los paneles se muevan. Por lo general son paneles estáticos. En proyectos de gran escala puede existir sistemas que puedan mover los paneles entre oriente y occidente para seguir el sol durante el día y entre norte y sur para seguir el sol a lo largo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Y me voy a salir un momentico de la presentación para mostrarles porque esto es muy chévere y me verifican si están viendo. En este momento, asuman que usted está parado aquí y vamos a poner una ciudad que esté bien al norte, una ciudad como Toronto. Si ustedes ven, el sol en Toronto es representado por el punto rojo y todo lo demás, lo amarillo es el recorrido que tiene el sol durante un año visto desde Toronto. Si yo miro todo el año, la simulación de todo el año, así se ve el sol en Toronto durante todo el año. ¿Sí? Varía en altura. En invierno está muy bajo y en verano está muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol
tiene la altitud del sol en invierno es muy baja, entonces los paneles solares tienen que estar apuntando más inclinados para poder estar perpendicular a la luz del sol. Como ya vimos, lo que más aprovecha un panel solar es la luz visible y entre más perpendicular esté al punto donde está el sol, va a generar más energía. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en Cali los ponen o en partes en Colombia los ponemos de una forma como casi sin inclinación? Pues tiene que ser porque el sol en Cali, que estamos muy cerca del Ecuador, siempre sale en nuestra cabeza. ¿Sí? Si te miramos, siempre va a estar en la cabeza. Sin embargo, también tiene un movimiento durante el año y también tiene un movimiento durante el día. ¿Sí? Entonces, ¿qué se busca? Se busca que el racking que usted ponga, se busca que el racking que usted ponga, eh, entonces se busca que el racking que usted ponga no maximice la energía en ese punto en donde usted lo está instalando. Eso tiene que ver la latitud, tiene que ver el lugar en donde lo está colocando, los edificios y las sombras que hayan, ¿cierto? Generalmente se dice que la mayor producción de solar se genera cuando el panel está enfrentando el sur, es decir, el panel mirando hacia el sur. Y eso es cierto. Y se dice que la mayor producción solar se da cuando está inclinado a los grados a los grados de la latitud del lugar en donde está. Entonces quiere decir que en Cali estamos más o menos entre 3 y 4 grados de latitud norte, o sea que apuntamos mirando hacia el sur. Si estuviéramos en el lado sur, digamos en Australia, en Perú, en Brasil, en Chile, estaríamos, esto mismo que le estoy explicando, estaría contrario, sería mirando hacia el norte. Entonces, los rankings son muy importantes, saber qué inclinación vamos a instalar en todo el territorio colombiano y en otros países, porque eso depende cómo los compremos, con qué inclinación. Por ejemplo, hay rankings o estructuras solares que solo pueden inclinarse hasta cierto valor, ¿cierto? Entonces, usted tiene que conocer eso para poder saber que va a tener unas pérdidas por no tener la inclinación correcta, que también va a tener unas pérdidas por no estar enfrentando el sur en caso de que haya alguna sombra. Y aquí viene algo importante, y es que hay sombras que son lejanas y cercanas en el punto de donde se está instalando los paneles solares. Lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva es lo mismo que estábamos viendo en la página web en Toronto, pero visto en un plano de 2D. Si ustedes en ese plano de 2D se paran en Cali y miran hacia el sur, ustedes van a ver que las montañas generan una sombra lejana y que esa sombra, dependiendo de donde usted esté parado, es más hacia el lado derecho por los farallones y no tanto al lado izquierdo porque está más el valle. Entonces, alguien podría decir, yo no necesariamente voy a instalar mi panel apuntando hacia el sur, que es lo que normalmente todo el mundo hace, sino que voy a estudiar más y de pronto lo voy a inclinar un poco mirando hacia donde no está la sombra. Y eso me podría maximizar la producción de energía. Eso respecto a la azimut y la elevación. Ahora, puede llegar a lugares, por ejemplo, donde yo estudié en Edimburgo, que están tan al norte que el sol casi que pega en las paredes. Y como ustedes ven en este edificio, los paneles no están en el techo, sino que están en la fachada. Y era bastante eficiente. Entonces, eso se los digo porque a veces el concepto de inclinación, de mirar al sur, lo tenemos muy arraigado cuando hacemos cursos solares, pero no necesariamente mirar al sur es la inclinación correcta porque pueden haber sombras que nos afecten o pueden haber latitudes en donde eso no sea correcto. Ahora, ¿qué fabricantes tenemos? En mi experiencia, los rackings o las estructuras solares varían muchísimo digamos, en la forma en cómo ajustan los paneles, cómo se ajustan al piso, la forma en sí de cómo es la estructura, y eso depende del proveedor que tengamos o el fabricante que tengamos en cada país. En Colombia, por lo general, se utiliza estas dos marcas, y ellos, si ustedes entran a la página, ellos le explican todo, para cuántos paneles, el tamaño del panel, que todo se lo explican, hasta le pueden hacer el despiece de todo. O sea que si tienen alguna duda sobre eso, entran a las páginas web de ellos, a YouTube, tienen muchas explicaciones sobre cómo dimensionar cuánto sería el racking que necesito para cierto tamaño de paneles. Internacionalmente hay otras marcas que si bien sirven para lo mismo, tienen diferentes formas de hacer las cosas. La primera que es Iron Range es muy buena, es muy conocida en Estados Unidos. En Colombia tiene algunas instalaciones, he tenido experiencia con ella, también como Mountain Systems
y Unirack. Hay muchas otras, quería traerles estas para que ustedes busquen si están interesados y vean diseños de diferentes tipos de rackings. Ahora, vamos a entrar, ya vimos el racking, ahora vamos a entrar a ver el panel que se pone sobre el racking, el panel solar. ¿Qué es importante ver sobre el panel solar? Básicamente estas cosas que enumero. Primero, ¿cuánto es la potencia que él va a generar? ¿Cuánto es la potencia que tiene en condiciones estándar de generación? Y eso se llama watt pico. Cuando ustedes vean watt pico en cualquier parte, quiere decir que es una generación a condiciones estándar. No es la generación real que el panel va a tener cuando esté instalado, necesariamente. Otra cosa es el fabricante. Hay muchos fabricantes de paneles y es a veces difícil saber si algún fabricante es confiable o no. Primero, hay que validar que esté certificado en Colombia, ¿cierto? Pero internacionalmente se habla de algo que es tier. Y ese tier significa, es una clasificación que le han dado a los fabricantes de paneles que verifica o mira qué tan segura es la empresa a largo plazo. Financieramente, qué tan fuerte es esa empresa. Hay tier 1, tier 2, tier 3. Entonces, si ustedes van en un proyecto, verifiquen que ese fabricante esté ubicado en tier 1 o al menos en tier 2. Otra cosa es los paneles monocristalinos y polocristalinos. Los paneles están generalmente hechos por silicio y pueden ser mono o poli. Mono es que solo es una placa de silicio pura, casi pura, y poli es que tiene una combinación de silicio que está orientado en diferentes lugares. El poli es más económico y es un poquito menos eficiente o dependiendo de la aplicación puede ser menos eficiente, bastante menos eficiente que el monocristalino. Pueden ser tipo N y tipo P. Eso depende de cómo el silicio que está en ese panel fue dopado para si fue con boro o fue con, creo que fósforo. Y independientemente de eso, no tiene muchas diferencias. Ya muy técnicamente uno puede decidir cuál quiere elegir. Digamos que para aplicaciones residenciales, comerciales, no tiene mucha incidencia. Otra cosa es la tecnología que vienen ahora. Es paneles, que es un solo panel, pero en realidad está cortado en la mitad y tiene dos paneles en uno. Eso se llama half cell. Eso es muy importante porque aumenta mucho la capacidad del panel. No tenerlo y tenerlo puede hacer una gran diferencia. Y lo otro es el voltaje. ¿Qué tanto voltaje ellos pueden resistir en sus bornes? Si es 1000 volts o es 1500. Y las dimensiones. Entonces, para el efecto de esta charla vamos a hablar sobre Jinko Solar, que es una empresa muy fuerte y que en Colombia ha tenido una acogida muy grande. Los grandes parques de Colombia, algunos de ellos se están construyendo con Jinko Solar. Y por ejemplo, ustedes pueden ver esa referencia que está ahí. Yo cuando inicié en el mundo solar, yo veía esa referencia y yo me asustaba porque no sabía qué quería decir todo ese poco de letras. Y tampoco es fácil encontrar a alguien que le explique porque en las páginas web de a veces no lo dan por sentado. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que es un panel marca Jinko, entonces son las iniciales, JKM, ¿cierto? Ahora, ¿qué es de potencia de 545 kilowatt, watt pico, que es la potencia pico, watts en watts pico, que tiene 72 células solares arregladas en su interior, que es H, quiere decir que es half cell, o sea, que está partido por la mitad, y el AB quiere decir que aguanta hasta 1500 volts. Si no tiene la B, aguanta hasta 1000 volts. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esos voltajes tan altos? Si un panel genera poquito. Y sí, tiene razón. La razón es que cuando se está haciendo un parque solar muy grande, usted puede colocar muchos paneles solares en serie, dependiendo de las características de los equipos, y también en paralelo. Y eso puede hacer que se alcancen voltajes de 700, 800, 1000 y en algunos casos pasar los 1000 volts. Entonces eso es importante si se está eligiendo un panel. Para sistemas solares aislados, por lo general se compran paneles que no tengan para 1500 porque nunca se va a llegar a ese valor. Son sistemas más pequeños. Y algo muy importante, los paneles solares, el borde del panel solar, que viene a veces en aluminio o en otros materiales, ese borde tiene un tamaño, un ancho. Ese ancho por lo general viene de 35 milímetros, de 40 milímetros. Eso puede variar. Entonces, cuando ustedes estén comprando o estén pensando en un sistema solar, verifiquen antes qué tamaño es su panel para que así mismo especifiquen la estructura y el racking donde se va a instalar. ¿Por qué? Nos ha pasado en proyectos en donde eso no se ha tenido en cuenta o el contratista eran diferentes y cuando llega el panel, los tornillos y los accesorios no encajan bien.
Entonces es muy importante. A la parte derecha pues se muestra un panel que es el mismo Jinko. Básicamente estos paneles pueden variar entre 2 metros cuadrados y 2.5 metros cuadrados en tamaño. Obviamente hay paneles más pequeños, pero digamos que el estándar que se está manejando ahora para proyectos comerciales, industriales, es esos tamaños. ¿Qué es importante ver de un panel en el datasheet o en la hoja, en la hoja de características? ¿Qué es importante ver? Ya lo vimos, cuánta potencia puede sacar. Entonces, vemos dos columnas, una que dice ST y una que dice NOC o NOCT. ST quiere decir que ese panel, esos son los datos que arroja el panel cuando se le aplican algo que se llama Standard Test Conditions. Y ese Standard Test Conditions está aquí, abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le pongo una irradianza de 1000 watts por metro cuadrado, y ya explico qué es mi irradianza, y el panel está a 25 grados con una masa de aire de 1.5, y masa de aire quiere decir qué tan denso es el aire de la atmósfera en ese lugar, por promedio se saca en 1.5, ese panel bajo esas condiciones es capaz de generarme 545 watt pico, bajo esas condiciones. Ya veremos que eso no siempre se cumple. El otro lado se llama Nominal Operation Conditions. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esas son condiciones con menos irradianza, que son más probable que ocurran y con menos temperatura. Como ustedes ven, ese mismo panel que es especificado en 545 en Nominal Conditions es 400 y hay una reducción. Otro dato que es importante es el máximo voltaje que puede desarrollar el panel, que se llama VOC, Voltage Open Circuit. Y ese es muy importante dentro del dimensionamiento de los paneles. El cálculo de cómo ese voltaje afecta no lo vamos a cubrir en esta charla, porque si entramos en todos los detalles no vamos a acabar nunca, pero téngalo en cuenta y búsquenlo en internet cómo calcular un panel, cómo calcular un inversor, un MPPT o un equipo para carga solar, y cómo este voltaje implica cambios en esos equipos. También tenemos la corriente de cortocircuito y tenemos la corriente de operación máxima. Esos datos son muy importantes. Y al final, la eficiencia, que es 21.13. Tenemos paneles de 18, 19, 20, 21, incluso he visto de 22. Entonces, esa eficiencia también es muy importante a la hora de seleccionar un panel. Ahora, ¿qué es la irradianza? La irradianza es que si usted se pone, coge un metro cuadrado en la calle, sin sombras ni nada, en ese metro cuadrado va a caer una intensidad energética por el espectro solar. Esa intensidad, lo que cae en ese metro cuadrado, se llama irradianza. Si cojo ese mismo metro cuadrado y lo subo a la atmósfera o lo saco de la Tierra, esa irradianza va a cambiar. Por lo general, fuera de la Tierra se dice que el Sol es capaz de generar 1300 y pico watts por metro cuadrado. Pero después de pasar por todas las diferentes atmósferas y la nubosidad y todo lo demás, se considera que a la Tierra realmente es capaz de llegar 1000 watts por metro cuadrado. Sin embargo, en los lugares en donde se desarrollan proyectos solares, rara vez se alcanza este valor. Y por lo general se tiende a valores alrededor de 700 y 800 watts en lugares con muy buena irradiancia solar. Y en lugares como Toronto, Edimburgo y países nórdicos se puede llegar a valores de 200, 300 watts por metro cuadrado. Ahora, hay otro término que es importante abordar y es lo que se llama la irradiación. La irradianza es la potencia que hay por metro cuadrado y la irradiación es cuánta energía hay por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo un panel solar y asumo que me están llegando 1000 watts por metro cuadrado y yo coloco este panel solar ahí, voy a obtener 545 watts. ¿Y cuánta energía? Pues si esa potencia se sostiene durante una hora igualita sin cambiar, pues voy a tener 545 kilowatts, 545 kilowatt hora en metro cuadrado. ¿Sí? Así más o menos se manejan los términos de irradianza y radiación. Es más amplio el tema, pero pues vamos a continuar para que vean otros detalles. Ahora, lo que les decía al principio, la temperatura cambia el comportamiento del panel.
y también lo cambia cuánta irradianza se esté recibiendo en el lugar en donde está instalado. En la primera, en la parte derecha, en la parte izquierda, en esta diapositiva, en este cuadro, se tiene la temperatura constante. Se asume que en el lugar en donde se instaló el panel es de 25 grados y la temperatura está constante. Y cambiamos es la irradianza. Pueden ver ustedes cómo la potencia del panel, que es la corriente y el voltaje, esa es la curva corriente-voltaje, cómo va disminuyendo a medida que disminuye la irradianza, ¿cierto? La temperatura permanece constante. En el de la derecha, tenemos que la irradianza permanece constante y la temperatura varía. Y aquí es algo importante. La temperatura nos cambia el voltaje en nuestro sistema solar. Y esto es muy importante. 1 grado de diferencia puede hacer que el proyecto tenga 10% de desviación o mucho más. Entonces es muy importante analizar los temas de la temperatura y ya ustedes imaginarán que en un lugar estas dos cosas pueden variar constantemente durante el día. Puede pasar una nube, baja la irradianza, puede quitarse la nube, puede ser la nube menos densa, puede ser más densa, puede cambiar la temperatura en la mañana, en la tarde, en el día. Quiere decir que las curvas de los paneles solares de un panel solar va a variar constantemente durante el día, dependiendo de estas condiciones. Y cuando colocamos más paneles solares, haciendo un arreglo grande, pues cada panel solar va a tener una curva diferente. Y estas curvas se van a sumar. Entonces, cuando se suman, va a pasar lo que están viendo en la diapositiva. Los puntos de máxima potencia, que es donde se encuentra la máxima potencia del panel, donde él va a desarrollar la máxima potencia, pueden cambiar aleatoriamente. Y eso se ve en esta parte de acá. Pueden haber varios máximos. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque si usted coge un panel y lo pone en la calle y le pone 2 bombillos, él, si no le pone ningún equipo en medio de la carga y el panel solar, puede que prenda el bombillo, pero puede que él no esté funcionando en el punto de operación óptimo. Usted tiene que encontrar el voltaje en donde él desarrolla la máxima potencia. Y eso solo se puede hacer con un equipo que sea capaz de traquear o de seguir este punto. Entonces, hay un equipo que se llama un controlador de carga solar que tiene un MPTT. ¿Qué quiere decir MPTT? Quiere decir Maximum Power Point Tracker. ¿Qué quiere decir? Que ese equipo es capaz de, con un algoritmo interno, al colocarse en medio de los paneles y la carga puede ser unas baterías, puede ser una carga en DC, puede ser un inversor, él es capaz de, sin importar cómo cambie la carga, él es capaz de buscar el punto óptimo del sistema solar en todo momento. Y aquí vienen dos cosas. Estos equipos vienen de dos formas. Vienen unos que son PWM, PMW, y son bastante económicos comparados con el MPTT. Y a veces las personas tienden a irse por estos equipos y es normal porque a veces el presupuesto es una restricción. Pero estos equipos pueden estar generando 30%, 40% más pérdidas en un sistema solar. Entonces, en esta charla solo vamos a hablar de los controladores solares con MPTT. Y este MPTT tiene varias características. Una característica es el voltaje máximo de entrada, la corriente de salida y la comunicación que tiene, el puerto de comunicación que tenga para yo poder comunicarlo con el resto de mi sistema. ¿Cómo veo físicamente un MPTT? Bueno, la marca Victron Energy es líder en este clase de equipos. Es una marca, un fabricante holandés, si no estoy mal. Y es casi que en muchos de los sistemas que ustedes pueden encontrarse en el mundo, este equipo lo van a ver de diferentes referencias, pero va a ser prácticamente el mismo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como una referencia que puede llamarse Smart Solar Chart Controller. ¿Qué quiere decir eso? Que es un controlador de carga inteligente que tiene un MPTT de 250-70 con conector MC4. ¿Qué quiere decir MPTT 250-70? Bueno, el 250 quiere decir qué tanto voltaje él resiste. Y ahí quiere decir a la entrada, quiere decir cuántos paneles en serie puedo conectar en ese MPTT. A medida que conecto paneles en serie, el voltaje aumenta. Entonces, hay MPTTs de 200, hay MPTTs de 250, MPTTs de 150, y así sucesivamente. El 70 quiere decir cuánta corriente
yo soy capaz de sostener o como máximo en el lado de la carga. Y eso ya viene, ya es importante para el tema de las baterías que ahora vamos a hablar. ¿Por qué? Porque estos MPPT son capaces, si usted le conecta una batería, son capaces de reconocer la capacidad de la batería, si es de 24 volts, si es de 12, si es 48, si es 36, si es 44. Y él es capaz de acomodarse a ese rango y la máxima corriente que le va a mandar a la batería está dada por ese número que está ahí. No importa cuánta potencia entre del lado solar, si tiene la potencia va a llegar solo hasta 70, solo hasta 50, solo hasta 100. Y MC4 quiere decir que tiene la entrada disponible para los conectores MC4, que son conectores que se utilizan a la intemperie para hacer conexiones entre los paneles solares. Entonces, bueno, estoy yendo rápido porque se nos va la hora, pero bueno, entonces vamos al sistema de almacenamiento de baterías. Como ya vimos, vienen los paneles, viene el MPPT y viene la carga. Esa carga puede ser una carga en AC o puede ser un sistema de baterías que necesita ser cargada desde un sistema solar. ¿Qué es importante ver aquí? Es importante notar que en el mundo solar hay dos líneas de baterías. Unas que son han sido por años probadas, que son las baterías de plomo, que son las de la derecha. Y otras que han venido tomando una fuerza enorme y han hecho que cosas que antes no se podían hacer, hoy se puedan hacer en sistemas aislados, y son las baterías de litio, ¿cierto? Entonces, las baterías de litio y las baterías de plomo tienen ciertas características muy diferentes. ¿Qué es importante tener? Saber cuánta energía tiene cada batería, cómo la tengo que conectar, los voltajes de operación. Y hay dos o tres términos que, si usted los aprende hoy, yo me doy por bien servido, y es la descarga profunda que permiten, y en inglés esto se denomina como DOD, Deep of Discharge. ¿Y qué quiere decir eso? Las baterías, los fabricantes de baterías dicen, mire, si usted descarga la batería a menos del 10% o utiliza más del 90% de la batería, la vida útil de la batería se va a reducir considerablemente. Para el caso de las baterías de ácido, de plomo, este rango hace algunos años era muy bajo. Quería decir que si usted compraba una batería del 100% de la energía que tenía disponible, usted solo puede utilizar el 30%. ¿Por qué? Porque si utilizaba más y la descargaba más, esta batería iba a perder el número de ciclos y la vida útil. Entonces, el siguiente término se llama round trip efficiency. ¿Y qué quiere decir round trip efficiency? Quiere decir que la batería tiene unas pérdidas cuando se está cargando y tiene otras pérdidas cuando se está descargando para dar energía a un sistema. Este valor, por lo general, viene dado como un solo valor. O sea, es una eficiencia que contempla las dos condiciones. Y, y se tiene que tener en cuenta porque puede ser bastante o puede ser poquita, y eso puede cambiar mucho el tamaño de la batería. El otro término es el ritmo de descarga. El ritmo de descarga, o C, aparece la letra C, es qué tan rápido yo puedo descargar una batería o qué tan rápido yo puedo cargarla. Ese ritmo en las baterías de litio es muy rápido, casi que como un celular, y en las baterías de ácido de plomo casi que toma mucho tiempo. Puede tomar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, ¿sí? Entonces, esas tres cosas son importantes al momento de mencionar un sistema y hace parte del día a día el mundo de las baterías. ¿Qué otra cosa es muy importante? Es que cuando ustedes están hablando de baterías, no es lo mismo, no siempre decir que estoy utilizando una batería de litio es suficiente. Hay que decir de litio, pero ¿con qué química? ¿Sí? Hay muchas opciones dentro de las baterías de litio. Como ustedes lo ven, de hierro, de níquel, con manganíes y con cobalt. O sea, hay muchas, pueden variar mucha la química que tiene dentro. Igual pasa con las baterías de plomo, y pueden ver todas las opciones que tenemos. Entonces, siempre que ustedes tienen un sistema o que vayan a hablar sobre baterías, no solo digan si son de litio o son de plomo, también digan qué química utilizan, porque eso va a variar las características de ellas. Y aquí hay una comparativa. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando de la descarga profunda o carga profunda. Una batería de litio puede ser capaz de descargarse hasta el 90%.
Quiere decir que puede usted utilizar el 90% de la batería. Pero en algunos sistemas, algunas baterías, usted solo puede utilizar el 20, incluso hasta el 50, ¿sí? Entonces eso hace que los sistemas en baterías de plomo sean más grandes en volumen y además su densidad de energía es bajita. Entonces usted puede ver un cuarto lleno de baterías de plomo que con baterías de litio solo sería un gabinete en la esquina del cuarto. Y en la eficiencia también hay una variable importante, como ustedes ven ahí. Y en el ritmo de carga, ¿sí? Un C, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la batería es capaz de cargarse en 1 hora con la corriente nominal. Punto 5C quiere decir que se puede cargar en 2 horas. Punto 2, pues quiere decir que se puede cargar en 10 horas y punto 0,5 en 20 horas y así sucesivamente. Entonces las de plomo se demoran mucho cargando. Sin embargo, pues hay unas ventajas y dependiendo los sistemas, el sistema en que se esté trabajando, pues a veces se va uno por plomo y otras veces se va por litio. En los proyectos que vamos a ver en esta charla se van a tratar solo litio y se considera que el litio es una tecnología habilitante que está haciendo posible que sistemas aislados puedan hacer cosas que antes no podían hacer fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Vamos a ver dos tecnologías que son líderes en el mundo. Por un lado, son Pilotech, que es una tecnología china avalada en Estados Unidos, en Europa, y son baterías modulares, como ustedes ven, ahí tenemos 4 baterías conectadas en paralelo, son baterías de 48 voltios de litio, y por el otro lado tenemos Tesla, que se denomina como Powerwall, y es una batería, pues, creo que el que no conozca Tesla no está en el mundo de la ingeniería, es hecho por Tesla y es validada, pues, a nivel mundial, se está utilizando demasiado, pero tiene una característica importante, y es que a pesar de ser de litio, son baterías que no son en DC. ¿Qué quiere decir esto? Que son baterías que tienen incluido un inversor dentro. Entonces usted puede obtener directamente de ellas 120 volts o 240 volts en AC. Y esto es algo que ha revolucionado la forma en cómo se utilizan las baterías. Y no solo lo ha hecho Tesla, también lo ha hecho otros LG y otros fabricantes. Pero digamos que esta charla se va a enfocar en estos dos porque es la experiencia que he tenido. He tenido con otras baterías, pero estas son las principales. Y además es una batería que se considera en el mundo como el Apple de las baterías. Es una batería linda que se puede dejar a la vista en la fachada de las casas. Si quieren, busquen la página y véanlo. Y por el otro lado tenemos la China, que sería como el Android, en este caso el Samsung de las baterías. Y también es muy competitiva, se utiliza también bastante y está generalmente ya validada por muchos otros fabricantes de otros equipos que componen el sistema solar. Vamos a ver dos ejemplos de estas baterías en uso en Colombia, en esta charla al final. Listo, entonces vimos los paneles, vimos el MPPT que está en la mitad, vimos las baterías que siguen estando conectadas ahí y después vemos el inversor. Entonces los inversores es algo muy chistoso porque hay tantos que cuando uno no ha tenido experiencia se pierde y uno mira los datasheets y no entiende. Entonces hay inversores que son inversor cargador, ¿qué quiere decir? Que es capaz de tomar DC y pasarlo a AC, pero también está capaz de tomar AC y pasarlo a DC. Quiere decir que puede invertir la energía de las baterías, pero también puede cargar las baterías. Hay otros inversores que son inversor en PTT. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es inversor y puede tomar la energía puede tomar la energía en DC y pasarla a C, pero no tiene entrada. Si no dice cargador, por lo general no tiene entrada para baterías, sino que solo toma entrada del sistema solar. ¿Y por qué sé eso? Porque dice en PTT. Y si dice en PTT es porque está enfocado en tomar y en maximizar la generación solar, que es lo que vimos. Quiere decir que tiene uno de esos equipitos azules que vimos y metido dentro del inversor. Pero también puede haber un inversor híbrido, que es inversor, cargador y en PTT, o sea, que haga todas, que cargue las baterías, que utilice la energía de las baterías, que siga el punto óptimo del sistema solar. Dentro de todos estos también pueden ser monofásicos, bifásicos, trifásicos. Y hay otro inversor que está tomando mucha fuerza, que es el microinversor. Y es un inversor que va en cada panel cambiando el DC que botan los paneles
por AC y todo el sistema queda en AC. También es muy importante, es bastante conocido ya en Colombia, hay varios proyectos con microinversores. Y bueno, estas son las marcas más representativas. El Victron, que ya vimos que también es del equipo en PTT, bueno, este es un Victron, un inversor, es relativamente pequeño. Digamos que estos equipos que les estoy colocando se pueden utilizar en proyectos de 200 kilowatts, de 300 kilowatts. Obviamente el equipo solito no, hay que hacer un arreglo de muchos de estos en paralelo. Y tú puedes ver, digamos, en un cuarto, 8, 10, 15 equipos inversores, cada uno haciendo su labor y después sumándose en un barraje para inyectar a la carga, para hacer un proceso productivo, etcétera. El Victron, en este caso es una especificación 4, se llama así, 4. También tenemos Frunios, que es muy conocido, generalmente no funciona como híbrido en batería, sino que es más como para conectado a la red, pero también se utiliza en sistemas aislados. Está el SMA, que también es conocido, también es una marca holandesa, también bastante conocido en Colombia. Y está el Enphase, que es ese chiquitico que ven ahí y va conectado a cada panel y que convierte la potencia en DC a AC. En esta charla, el sistema que vamos a ver estará hecho con 4 y con SMA. Entonces ya venimos con Pilotech, venimos con Tesla, venimos con Victron en los equipos inversores y en PTT y venimos con SMA como equipos que vamos a utilizar. Y bueno, aquí viene una pregunta rápida. Espero que se conecten rápidamente y qué pena hablar tan rápido, pero se nos acaba el tiempo y quiero tratar de acabar. Si pueden conectarse, la pregunta dura 15 segundos para que quiera participar. Bueno. Bueno, ahí hubo bastante participación. Qué pena, no sé, algo ocurre con el display que la barra se sale de la pantalla, no sé, a mí no la veo bien. Pero sí, el voltaje máximo de entrada, esa es. Bueno, entonces ahora ustedes dirán, bueno, pero hemos visto este poco de equipos, hemos visto un poquito de teoría ahí por encima, sí, porque vamos muy rápido. Y estarán pensando, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo se conecta? Bueno, hay varias formas de conectar estos equipos. Una se denomina DC Couple System, que en español sería como sistemas acoplados en DC, pero si buscan por DC Couple Systems en Internet, les va a dar mejor información relacionada con este tipo de conexiones. Y básicamente empezamos a ver cómo los conectamos. Entonces, primero lo que vimos, un panel solar con su estructura, va conectado a un MPPT y ese MPPT va conectado a un sistema de baterías. Ese sistema de baterías hoy está en DC. Y eso es lo que determina que sea un sistema en DC, acoplado en DC. ¿Dónde estamos metiendo las baterías? Donde estemos metiendo las baterías, ahí se denomina si es un DC coupled system o es otro tipo. Y algo interesante, los inversores por lo general son capaces de recibir una entrada en AC. ¿Y qué quiere decir esto? En los sistemas aislados, en la mitad del desierto o en donde sea, sí, queremos utilizar la energía solar tanto como sea posible. Pero en caso de que haya un problema, en caso de que haya muchos días en línea sin sol, pues tenemos un backup, ¿sí? Tenemos un generador diésel que puede darnos en ciertos momentos en la noche o como sea, puede darnos cierta cantidad de energía para poder no quedarnos por fuera. Y del inversor vamos a hacer un panel y vamos a una casa, a un edificio, a un centro comercial, al sector productivo en donde estemos, a hacer un proceso, lo que sea. Eso se llama DC Coupled System. Y también tenemos AC Coupled System. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Dónde estamos conectando las baterías? Entonces, viene el sistema solar, viene en DC, paso a C con el inversor, y ya ahí en AC ya puedo alimentar mis cargas. Entonces, ¿cómo meto las baterías en AC? Entonces, tengo una batería en AC que puede ser de plomo y tengo otro inversor que es el que se encarga de cambiar las baterías. Entonces, hay una diferencia en donde yo incluyo las baterías y también donde meto el generador solar, el generador diésel. Esto también puede darse con una batería Tesla, pero más resumido. Sí, es el mismo sistema de C a C, pero la batería ya viene en AC. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta batería Tesla siempre vamos a tener sistemas acoplados en AC, y con la batería Pilotech podemos tener un sistema acoplado en AC o un sistema acoplado en DC, pero generalmente es un sistema acoplado en DC. Ahora, podemos tener los dos, podemos tener un inversor que sea capaz de hacer las dos al tiempo, y era lo que hablábamos. Recibe los paneles, recibe las baterías en DC, y él es capaz de alimentar todo en AC, alimentar la carga, y además conectamos el generador, ¿sí? En AC. Eso es un sistema híbrido, son inversores híbridos. En mi experiencia y lo que he escuchado de muchos fabricantes es que los sistemas híbridos generan muchísimos problemas. Tener todo dependiendo de un solo equipo, de un inversor híbrido, generalmente es complicado, genera problemas, y si se tiene con un generador al mismo tiempo puede generar problemas de sincronismo. Bueno, es complicado, y mi recomendación es irse por uno de los dos, irse por AC o por DC. Ahora, podemos tener los dos combinados, o sea, podemos tener AC y DC al mismo tiempo, o sea, dos sistemas de las dos formas haciéndolo al mismo tiempo. ¿Y cómo? Pues podemos tener por aquí el AC con los paneles solares alimentando unas cargas, y por aquí otro sistema solar utilizando las baterías en DC y volviéndolas otra vez a AC y conectándome todo. Ahí combina las dos. ¿Cuándo hacer uno u otro? Eso depende del presupuesto, depende de qué robustez del sistema se quiera, depende de pronto si usted llega a un lugar y ya hay un sistema solar y no lo quiere tocar mucho, entonces deja todo el sistema solar y solo toca el panel principal y el resto lo hace nuevo, y así puede funcionar los dos al tiempo. Depende, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápido el dimensionamiento porque se nos acaba el tiempo. Básicamente necesitamos datos de entrada, necesitamos un perfil de carga del lugar en donde vamos a hacer el sistema, hora a hora, ojalá si se puede semanal. Entre más detalle metamos en nuestro sistema, vamos a ahorrarnos más plata y el sistema va a ser más eficiente, más pequeño y más económico. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos data meteorológica. Por lo general esto nadie lo hace cuando se hace sistemas pequeños, pero yo lo recomiendo. La data meteorológica que están en los sistemas por lo general es gratuita y no es tan exacta. Hay dos plataformas, hay más plataformas, está la de la NASA, está la de otras partes, pero hay dos plataformas que ustedes la pueden explorar solo para su conocimiento, que se llama Meteonor y Solar Anywhere. Ambas pueden estar en versión de beta y pueden entrar y mirar y ver demos y todo, y les deja descargar para que ustedes conozcan. Si es un proyecto importante y real, es mejor irse por descargar esta información e incluirla dentro de su sistema. ¿Porque es importante? Porque ellos le van a dar una mejor exactitud de la irradiancia en ese lugar durante todo el año, y algo más importante, la temperatura a lo largo de ese año, cuál va a ser la mínima, la máxima, la promedio, exacto. Y lo otro que ya vimos, las sombras. En ese cuadro, en esa gráfica que vimos, dibujar las sombras. Si yo me paro mirando hacia el sur, dibujar las montañas, qué tanto me puede ocultar el sol, un edificio lejano, la Torre de Cali, un árbol, etcétera. Todo lo que me oculte, eso es importante identificarlo. Quizás no sea tan productivo hacerlo en este cuadro, pero es chévere verlo así. Pero sí tener los datos de altura, tamaño, a qué distancia está, y eso meterlo dentro de un sistema de simulación. Ahora, vamos a asumir, es difícil empezar sin una estimación, ¿sí? ¿Cuántos paneles voy a poner? ¿Cuántas baterías? ¿Cuántos inversores? Es difícil empezar a simular sin usted tener una estimación, porque el sistema de simulación no te va a decir cuál es el tamaño que necesitas. Y si te lo dice, quizás esté errado. Tú tienes que decirle cuál es los parámetros que tú quieres para que él te bote información adecuada. Y aquí pueden ustedes utilizar Excel, pueden utilizar cualquier herramienta que ustedes quieran. En mi experiencia, no he conocido un programa que sea bueno para el dimensionamiento de sistemas con baterías y aislados en general. Es muy difícil y creo que no lo hay, o por lo menos no lo conozco, y si alguien aquí lo conoce, por favor, compártalo en el chat. Y bueno, vamos a asumir que tenemos un sistema que ya hicimos el cuadro de cargas, que bajamos la información, que miramos las sombras y todo, y nos dio que más o menos en nuestro sistema necesitamos 2 kWh en el día y 4 kWh en la noche. Es muy importante diferenciar para la estimación inicial si las cargas van a estar conectadas en el día o van a estar conectadas en la noche, y cuánto tiempo, cuánta energía. Y también es importante saber cuánto es la carga pico.
cuántas cargas podrían estar simultáneamente conectadas. Y de esta manera, la forma en cómo se puede dar una estimación inicial empieza de atrás hacia adelante. No empieza mirando los paneles, sino que empieza mirando la carga, mirando las baterías, mirando el inversor, mirando el MPPT, mirando el sistema de DC, de paneles. Entonces, en esta hoja de Excel, simplemente, digamos, los cálculos que están ahí adentro pueden llegar a ser un poquito detallados o muy lights, pero básicamente las eficiencias que tienes en las baterías y utilizando la energía de la noche, que es básicamente la que van a necesitar las baterías, dimensionas cuánta energía necesitas aquí, el tamaño de la batería, y eso te va a dar cuánto mínimo de baterías necesitas. Entonces, seleccionas más o menos, como te digo, esto es un estimativo. Diseñar con este solo cuadro puede ser riesgoso. Entonces, es mejor es que esto solo sea un estimativo. Al final, las pérdidas en AC, cuánto más o menos necesito en un inversor, por lo general tiene que ser mayor a este valor, a la máxima potencia. Ahí lo estoy colocando en 2.5. También depende de qué equipo uno tiene disponible. A veces en Colombia no somos fabricantes, entonces dependemos 100% de los proveedores y de los fabricantes del exterior. Y así sucesivamente hasta que vamos llegando y abarcando todo el sistema. Eso nos da un estimativo. Después pasamos a, después pasamos a algo que se llama, bueno, dentro de este cuadro necesitamos un dato muy importante, que es las horas sol pico en esa zona. Necesitamos las coordenadas y conocer esas horas sol pico. Esas horas sol pico las pueden encontrar en internet para el lugar en donde necesitan. La pueden ir a esta página que se llama PBWatts, que utiliza información de la NASA y del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. Básicamente es que esas horas sol pico es cuánta energía en la campana que genera solar, cuánta energía sería eso equivalente si hago un cuadro, ¿sí? Básicamente eso. Y con eso lo que puedo hacer es ir devolviéndome para saber si es así, entonces cuántos paneles para esa energía y así sucesivamente. Me disculpan si voy rápido. Bueno, para la simulación tenemos 3 programas que yo recomiendo mucho, sobre todo Helioscope, es muy bueno y muy fácil de entender, tiene demos, lo pueden descargar, lo pueden utilizar por 30 días, también PVSys, este es más para sistemas más grandes, más elaborados, he hecho la simulación de los 3 del mismo sistema y es muy parecido, para sistemas menores a 1 mega no considero que sea necesario PVSys, para sistemas más grandes pues sí. Redscreen es gratuito, lo pueden utilizar, es un poco más tedioso, pero es gratuito, es una del gobierno canadiense. Y esta es una imagen de cómo más o menos uno puede simular las sombras, un edificio aquí, los árboles, otro edificio y así sucesivamente, el sistema solar en la mitad y así más o menos, esto es una visual de Helioscope. Y así podrían ir simulando, él te puede dar toda la información de energía anual producida a cada uno de ellos. Ya cuando se tiene eso, entonces rápidamente vamos a ver aquí, en un día, por lo general se hace la simulación por un año, pero si vemos un día, la gráfica amarilla representa el sol, lo que voy a tener en ese día de generación solar, y la gráfica naranjita es lo que voy a tener de carga, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, al principio del día la batería está descargada, entonces no podría alimentar estas cargas, ahí tendría que prender un generador. Pero a medida que empieza el sol empieza a cubrir la potencia de la carga y también empieza a cargar las baterías. Al mediodía las baterías ya están cargadas y yo ya no necesito tanto sol, pero resulta que también pasó una nube, entonces se cayó el sol. Entonces tomo energía de las baterías y así sucesivamente hasta el otro día. Ese modelamiento dinámico se puede hacer en una tabla de Excel durante las 8.760 horas del año y así saber si en algún momento, en algún día del año, vamos a tener deficiencia en nuestro sistema, no vamos a poder ser autónomos. Y si es así, entonces de esa estimación inicial aumentamos baterías o aumentamos sistema solar o colocamos un generador si nos parece que es más económico, un generador diésel. Ahora, ese balance, como les digo, en hoja de Excel lo pueden hacer hora a hora, ese balance se hace y se calcula cuántas horas al día vamos a estar por debajo sin batería y ya con eso se toman las decisiones. Rápidamente, un ejemplo con Pilotech. Este es un ejemplo, un proyecto que hicimos en Coqui, cerca de Nuquí. Es una planta de producción de coco totalmente aislada, no tiene aceite de coco, no tiene ningún tipo de conexión a la red. Es un sistema acoplado en DC. Tenemos 11 baterías de Pilotech más o menos 38.5 kWh. El sistema tiene 27 paneles conectados en una instalación carport. ¿Qué más?
Bueno, aquí están los dos inversores, se utilizaron dos inversores 4, como lo ven, no son tan grandes, son inversores de 2.4 kilowatts, ahí van 4.8, y los tres MPPTs, cada uno haciendo el tracking de su sistema solar. Este se fue conectado así, este 9 paneles un PTT, otro 9 paneles otro PTT, y otro 9 paneles otro PTT. Este es otro proyecto que considero que es uno de los más interesantes, una planta desalinizadora de agua, está en Cabo de la Vela, es una planta que desaliniza agua del mar solo con sistema solar y con baterías. Como ustedes la ven, es en medio de la nada, es remoto y en este momento se ha vuelto una de las principales fuentes de agua dulce de la comunidad Guayú, cerca a unos 3-4 kilómetros de Cabo de la Vela. Tiene un sistema acoplado en AC, y este es como se ve por dentro. Esta es una foto inicial donde falta una de las baterías, pero básicamente uno puede ir acoplando baterías cual sea necesario en este área. Ven el inversor arriba que les decía, un SMA, está todo conectado en AC, y este sistema es capaz de producir 6.000 litros de agua potable al día, 24/7 por los 365 días del año. Puede mover, está moviendo en este momento más o menos tres motores, que entre los tres son 3 HPs de potencia. Además, pues mueve una cierto control y otras cosas. Entonces, el mensaje es, los sistemas aislados sí pueden mover motores, los sistemas aislados sí pueden hacer, entregar potencia reactiva, sí pueden hacer procesos productivos eficientes, económicos, y bueno, pues casi siempre en sistemas remotos en donde es donde más se necesita la energía. Esto es básicamente un sistema de monitoreo para los sistemas Victron, que fue el que vimos el primero con baterías Pilotech. Se conecta a la red, se hace una red LAN con modem, se utilizan los cables de comunicación, y pues se accede y se tiene todo el control. Esto es de un yate, y lo puse en yate porque se utiliza mucho en yates y pueden haber una integración de muchos sensores del nivel de líquido, de combustible y el resto de cosas. Y este es como se ve desde la aplicación de Tesla. Pueden ver en tiempo real el consumo de las baterías de donde sea, y una gráfica de cómo se carga la batería en azul y el amarillo la generación solar. Y por último, bueno, una última pregunta, creo que nos pasamos, no, estamos 3 minutos. Conéctense para la última pregunta y, y vamos. Demos 2 segunditos, 1, 2 y vamos. Entonces, ¿qué es lo más importante en el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico? Todas las anteriores. Muy bien. Y por último, bueno, Andrés Holguín fue el que más rápido respondió y, bueno, le faltó una pregunta, pero todo bien. Bueno, sesión de preguntas. Sé que no hay mucho tiempo, pero si las hay, adelante, por el chat lo pueden hacer. No sé, Luisa, ¿verdad? Hola, no, tranquilo, pues de hecho, a menos de que tenga algún pendiente ahorita después de pues esta charla, de todas formas nos puede haber como un poco de flexibilidad en este momento que son las preguntas, y pues los animo, quien quiera escribir, o pueden abrir su micrófono también y hacer los comentarios o preguntas que consideren pertinentes. Bueno, existe posibilidad de Leonardo enviar. Ramírez dice, ¿existe la posibilidad de enviar a la presentación? Sí, no sé, Sí, sí, ¿no sí, las sí, puedes compartir? sí, sí, no hay Ok. problema. Ujú. Entonces, Leonardo, puedes escribir al correo de comunicaciones y ahí te la estaríamos compartiendo. Anderson Sí. Pozo dice, ¿cómo dimensiono la corriente del controlador? Bueno, me imagino que te refieres al controlador de carga, ¿verdad? Bueno, entonces el controlador de carga, que es el que se llama MPPT, depende de qué carga en baterías tienes, ¿cierto? Básicamente tienes que tener en cuenta que va a cargar las baterías, pero también puede ser que estés alimentando una carga en AC que pasa por todo el sistema. Entonces, lo que tienes que primero ver es si son baterías de litio, tienes que ver qué tan rápido ellas permiten cargarse. Entonces, puede que te diga
puede que te diga que la batería puede cargarse con la mitad de la corriente nominal, entonces se va a tomar 2 horas. Entonces ya tienes un valor de corriente que tienes que inyectarle a esa batería, digamos que sea 32 amperes. Entonces ya tienes 32 amps que te necesitas por hora para cargar esa batería. Entonces dimensionas cuánta de más corriente necesitas para alimentar una carga, digamos la mayor carga que tengas en tu sistema, que esté en AC, y cuánto de eso se vería reflejado en DC, asumiendo las pérdidas del inversor. Entonces ya te da, digamos que sean 10 amperes más, entonces te da que tiene que ser 40, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo, y seleccionas un MPPT que puede estar de 50 o de 45. Pero otra forma de hacerlo es desde el lado del sistema solar. Entonces tú tienes que el sistema solar, multiplicas toda la potencia que tengas, sumas toda la potencia que tengas, la divides por el valor del voltaje, del voltaje en el punto de máxima potencia. Eso te da un estimativo de cuánta corriente estás esperando ahí. Esa corriente sería más o menos la que salga por el otro lado cuando estés funcionando del otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque el MPPT es capaz de reconocer el voltaje a las que están funcionando las baterías. Entonces, un MPPT de 70 amps no va a funcionar igual si estás en un sistema de 12 volts o estás en un sistema de 48. Va a ser capaz de desarrollar más potencia si estás haciendo un sistema en 48 volts. Entonces, bueno, creo que así se responde la pregunta. Diego Aquí, Escobar. aquí, aquí la estoy leyendo, si quieres la Ok, voy viendo así, por favor. listo, perfecto. Dice, la empresa para la que trabaja es una entidad sin ánimo de lucro. Sí, la empresa se llama Give Power, es una organización sin ánimo de lucro que es financiada por donantes de empresas de Estados Unidos. Una de las principales es Tesla y otros donantes del sector solar. En Colombia ya hay varios proyectos y ya se consiguió donaciones de empresas que están dispuestas pues a donar para que estos sistemas lleguen a zonas donde no hay acceso a la electricidad o al agua. Eh, Planta FB puede causar problemas de reactivos. En este caso no, porque no está conectado a la red. No tenemos ninguna conexión a la red, o sea que los reactivos que requiramos en el sistema depende de las cargas que tengamos. Eh, el inversor generalmente es capaz de funcionar en punto 8 más o menos punto 8 y él se setea con lo que nosotros queramos. Si queremos que funcione a 1, si queremos que funcione a punto 8 o si inductivo o capacitivo. ¿Qué vida útil tiene, qué tiempo de vida útil puede tener un sistema? Bueno, las baterías más o menos, como vieron, de 10 a 15 años. Los inversores por lo general se deben cambiar más o menos 5 o 10 años, dependiendo del uso, se deben cambiar. O sea que si estamos haciendo un modelo financiero, pues los inversores es una parte que hay que tener en cuenta a mediano plazo en el proyecto. Los paneles solares tienen vida útil de 25 años y eso quiere decir que a los 25 todavía generan, pero no con la misma eficiencia, puede que baje un 20-25%. Eso también es importante verlo cuando estén, pero pues digamos que en general, si vemos todo esto y que hacemos los mantenimientos, un sistema perfectamente puede durar 25 años funcionando sin ningún problema. Obviamente haciendo los mantenimientos y algún cambio en el camino. Todos los controladores del mercado pueden funcionar con baterías de litio o hay algún requisito. El único requisito es que sean capaces de funcionar al voltaje. Por lo general, las baterías de litio funcionan a 48 volts, las grandes, pues las que vimos en este ejemplo. Hay baterías que pueden que funcionen a menos, eh, a 12 o a 24. Lo que hay que tener en cuenta es que el MPPT, el controlador, sea capaz de cargar esas baterías, o sea, en el voltaje. La corriente no, porque pues si usted coloca un MPPT muy pequeño, lo que va a hacer es que la batería se le va a demorar 20 horas en cargarse. Pero la batería es capaz de cargarse en 2. Entonces, digamos que ese sería el mal problema. Ahora, lo otro es que las baterías, por lo general, de este tipo que vimos aquí, son baterías que necesitan una comunicación para que se haga un control adecuado de los parámetros de la batería. Y a eso hoy es que hay una protección de que no la deje descargar más allá de donde empieza a perder su vida útil, que la cargue en caso de que haya una sobrecarga, no deje que la batería tome más corriente de la que es la máxima que puede tomar, ni tampoco la máxima que puede entregar. Entonces, en estos ejemplos, aunque no lo vimos, todas las baterías iban conectadas a un cerebro, digámoslo así, o a un computador o controlador por vía comunicación.
Puede ser por vía Wi-Fi, puede ser por vía cable RJ45, la tecnología, como venga la tecnología configurada. Cada fabricante tiene sus diferentes particularidades y eso pues ya lo tiene que ver el que está dimensionando el sistema. Realizar la asistencia, considerando todo el proceso de generación de paneles con todos los materiales que se requieren desde una fábrica hasta su funcionamiento, puede considerarse ambientalmente sustentables, son más amigables con el medio de otros sistemas de generación. Esa es una muy buena pregunta y yo pienso que esta charla, a veces cuando las personas escuchan solares piensan en verde y se les ilumina la cabeza como en verde. A mí se me ilumina neutro. Yo soy partidario de que las ventajas de los sistemas solares, eólicos y las nuevas tecnologías que estamos teniendo no necesariamente es que sean limpios. En el mundo hay una tendencia en que todo lo limpio es lo que no genere CO2 y eso parece como errado porque una cosa es que sea limpio y otra cosa es que no genere CO2. Los sistemas solares son uno de los sistemas que más intensivos en minería que hay. Que ahorita no nos esté matando el silicio o que no nos esté matando la producción de silicio o la producción de litio, no quiere decir que sea ambientalmente sostenible. Que nuestro problema ahora sea reducir las emisiones, quiere decir que sí es sostenible por ese lado. Eh, pero yo diría que amigables con el medio ambiente, podría que no tanto. Creo que esa es la última pregunta. Eso parece. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias y espero que, pues si tienen más preguntas, alguna cosa, yo creería que hay muchas temas de formulación a los que no quise entrar porque pues al final los simuladores puede que hagan todo el trabajo, pero si uno no entiende lo que están haciendo, pues te induce al error. Y he visto muchos sistemas en Colombia que por hacer las estimaciones y no utilizar la tecnología adecuada, pues no están cumpliendo las metas de generación que se habían propuesto. En proyectos de megas, en proyectos de kilowatts, en proyectos de todos los tamaños. Entonces, si aquí hay alguno que tenga algún tipo de influencia dentro de una compañía que desarrolle proyectos solares, pues sería bueno que le muestre esta presentación y que empiecen como a incluir mejores prácticas de dimensionamiento y de ingeniería en el proceso de diseño. Por acá hay otra pregunta, sin embargo voy Ujú. aprovechando para agradecerte por acompañarnos en esta charla de verdad muy interesante y a todos los que asistieron. También hay que recordarles, muy importante, el próximo miércoles por ser Semana Santa. No vamos a tener charla, pero los esperamos el miércoles 20 de abril a las 5 de la tarde en la charla Modelos de Mercado de Electricidad con el ingeniero Neil Henry Arenas. Ahora sí, por acá había otra. ¿Qué institución recomendabas para el aprendizaje de esta tecnología? Bueno, yo no puedo dar, no puedo dar propaganda no pagada, pero digamos que tienes que identificar en realmente qué quieres, porque una cosa es aprender a instalar. Otra cosa es aprender las reglas del RETIE, si ustedes vieron, o de la NTC, si ustedes vieron aquí, nunca mencioné nada sobre estándares, porque no hay un estándar para dimensionar un sistema solar. ¿Sí? Una cosa que se tiende a equivocar la gente cuando hace un curso solar o un curso de cualquier energía es que confunde diseñar con la norma a dimensionar un sistema, y son dos cosas diferentes. Entonces, si tú quieres saber cómo dimensionar un sistema, hay miles de cursos en Internet que puedes darte muchísima claridad bueno, en todas las páginas que hay, incluso en LinkedIn, en Coursera, en muchas. Si quieres saber sobre la normatividad colombiana y qué necesitas para diseñar un sistema o instalarlo, entonces vete al local, ¿sí? A alguien que ya tenga experiencia. En Cali hay muchas, ha salido muchísimas empresas en Colombia y haz preguntas con base a esta presentación, haz preguntas, oiga, vamos a ver qué baterías, qué tecnología, qué paneles, qué inversores, vamos a ver con qué tipo de configuraciones vamos a ver. Y eso va a hacer que tú te des cuenta rápidamente si es valioso lo que te están ofertando o no.
Bueno, muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos, a John Sebastián Giraldo por tan importante información, tan importante charla. Que tengan Bueno, una linda noche. gracias.